mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestro estudio discipular, teniendo como fondo esta hermosa alabanza. Algo nuevo comienza, Paola Marino, inspirada por el Señor con tremenda adoración que no puede sino mover nuestros corazones, recordando siempre que cuando estamos en presencia de Dios algo nuevo comienza, como en esta ocasión, en este precioso tiempo que estamos empezando este estudio discipular, como ya se está haciendo. Yo no quisiera hablar de costumbre, pero al menos como ya se está haciendo tradición en este Reino de Dios Ministerios, que empezó todo por el estudio apologético de R.C. Sproul, y que ahora hemos continuado con esta reflexión poderosa de aquel profeta del tiempo, no dicho por mí, sino por muchos de sus contemporáneos y también de muchos grandes siervos de Dios, de generales de nuestros tiempos, A.W. Tozer, que por allá de los años 30, 40, 50, murió a principios de los años 60 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. El camino del poder espiritual, esta obra inspirada por el Espíritu Santo, no tengo ninguna duda, y que dio contexto a este estudio, a este libro precioso y tremendo que ahora nos acompaña el Señor, que nos lleva, que nos ministra, que nos mueve para tener, amados hermanos, amados amigos, tiempo en el cual no tengo duda vamos a ser bendecidos por el Señor. Y si no, vamos a dar comienzo con el estudio discipular de esta tarde-noche, ya casi noche. Por la hora son un poquito más de las 7:40, casi las 7:45, 7:43 de la noche de este 24 de mayo del año 2019. Los dones del Espíritu son también para nosotros hoy. Y así lo plantea tal cual en su libro A.W. Tozer, y en esta apologética en donde, en la defensa misma de la palabra, como si esto necesitase hacerse, ¿verdad? Pero en la defensa misma de la palabra, A.W. Tozer profundizaba, reflexionaba. Y en eso hemos venido hablando en las últimas dos sesiones, en los últimos dos estudios discipulares. El de la semana pasada estuvo tremendo. Y si escucharon el mensaje 2 domingos atrás, cuestionarnos fuertemente por qué creer en la salvación y por qué no creer que Dios todavía hoy nos puede usar poderosamente, tal cual el propio Jesús en Marcos 16, versículos 14 al 18, nos hace ver que no tenemos por qué no creer que todavía hoy del Señor, así como en aquel entonces exhortaba a aquellos 11 apóstoles que quedaban en aquel momento a que si creyesen y fueren bautizados en ese bautismo de Cristo, en ese bautismo que no solo es el de arrepentimiento de Juan, sino en el Cristo que es el de Espíritu Santo y fuego, y que creyendo podrían tomar en la mano serpientes, pecados, aún cosas que los atacasen, ataques del enemigo mismo, podrían beber cosa mortífera y nada les haría daño, podrían imponer manos, y quienes en esta fe, el Señor usándonos sobre quienes impusiéramos manos y sobre quienes impongamos manos, van a sanar. Porque ese Dios sigue siendo hoy el mismo Dios que en aquel entonces lo fue para ellos. ¿Por qué no habría de ser así? ¿Y por qué no hemos de seguir creyendo, amados? Y esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Acerca de los dones espirituales, hermanos, escribía el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto: no quiero que seáis ignorantes, les ratificaba, les hacía énfasis. Y con tales palabras, ciertamente el apóstol no quería decir nada negativo o deprimente, al contrario, creo firmemente, tengo la certeza absoluta, quería y quiere todavía
no tengo duda, está con el Señor. Expresar el Señor mismo, el Padre, el Espíritu Santo en nosotros, un bondadoso interés por nosotros, queridos hermanos, como lo hizo entonces por aquella iglesia de Corinto, para que estemos, para que estuvieran, para que estemos apenas informados, que no estemos cerrados acerca de una verdad tan importante como esa. No quiero que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Verdaderamente conocemos de los dones espirituales, amados en Cristo? Porque eso que dice en Marcos 16, 14 al 18, habla Jesús dando testimonio en Marcos 16, 14 al 18. No puede hacer y no puede ser si no es que el Espíritu Santo está con nosotros. Es evidente que por algún tiempo el pueblo de Dios, los evangélicos, hemos dejado de valorar debidamente las más profundas riquezas de la gracia de Dios, de la gracia que Dios ha apartado para nosotros en su santo propósito, en sus santos propósitos para cada uno de nosotros. Y en consecuencia de ello hemos sufrido grandemente y aún quizá hasta trágicamente. Uno de los grandes y bendecidos tesoros de que nos hemos privado, al menos así lo creo, es el derecho de que estos dones habiten, se manifiesten vivamente en nosotros. Estos dones que solamente pueden venir si el Espíritu Santo está manifiesto en nosotros, y los cuales nos son entregados, si así lo creemos, con gloriosa plenitud, con gloriosa claridad en la dispensación del Nuevo Testamento, o al menos como lo dice el Nuevo Testamento, como lo que queremos creer nosotros hoy es lo que el Señor mismo nos decía en el Nuevo Testamento. Yo no sé si tú, amado, lo estás creyendo o si es una verdad que se ha venido escondiendo o te ha venido pasando un poco de noche, déjame decirlo de esta manera. Pero antes de que avancemos en este punto, quiero dejar claro que no cambié mi modo de pensar sobre este asunto, que no es que algo esté cambiando al respecto, al menos hablo en los últimos años, en los últimos 9 años, te diría yo, por 10 años, quizá 11, al respecto de este tema en concreto. Lo que estoy aquí escribiendo viene siendo mi creencia personal de estos 11 años a la fecha. ¿Por qué hablo de 11 años, 12 años quizá? Porque en el año 2010 tuve esta confirmación en aquella isla en medio del Océano Pacífico, en aquel encuentro que tuve con Dios durante aquellos inolvidables, tremendos, transformadores, poderosos 30 días que tuve ese tiempo 7x24 con Él, acompañado por otros 40 varones de otros muchos lugares del planeta. Pocos latinos, tengo que decirlo con verdad. Ninguna reciente experiencia espiritual, y cuando hablo de reciente hablo de los pocos años, de 3 al menos, que ya por instrucción de Dios empezó este mover espiritual y en obediencia, este reino de Dios, ministerios. Nada ha alterado esta fe que Él empezó a construir. No era joven cuando empezó esto en mí. Hoy tengo 57, así que tendría 46 años cuando empezó a hablarme con tanta firmeza, pero tan acelerada y tan poderosa, tan expandidamente. Simplemente estoy relatándoles en esta defensa del Evangelio, en esta apologética o en este impacto apologético personal y conectando hechos, verdades que poseo, que el Señor me ha entregado y que anhelantemente comparto de entonces a la fecha
en diferentes momentos, ministerios, hospitales, cárceles, calles, consejerías, predicaciones, estudios, discipulados, invitaciones a predicar, transmisiones en vivo, devocionales en sonido, en video, en fin, en toda oportunidad que el Señor me ha regalado, porque es por su gracia, con el compartir, con todo el amor, con toda transparencia y sin importarme que esto ha traído, y lo digo también con verdad, ataques despiadados, críticas. Y el Señor me lo dijo claramente en aquella isla: te van a atacar. Por mi causa vas a ser perseguido, vas a ser vilipendiado, y aún del propio cuerpo mío, de mi propia iglesia, vas a ser criticado, vas a ser acosado. Me lo dijo, hermanos, porque no es lo que se predica hoy. No es común predicar con esta apertura, ni es común hablar como lo estoy haciendo este Hijo de Dios. Estoy conectando simplemente aquello que Él me ha entregado y de lo cual mi vida ha dado testimonio para los que me conocen en estos años y que me han visto y que me han escuchado, no solo predicar, sino cómo el Señor me ha usado para ministrar en todos estos ámbitos y ser testigos de lo que esa palabra, Marcos 16, 14 al 18, cómo se ha cumplido en mi propia vida, como el Señor hoy es el mismo Dios que fue, que ha sido, que está siendo conmigo y con muchos, estoy seguro, que a lo mejor nos animan a decirlo con esta transparencia y frontalidad, pero que es la instrucción del Señor para mí y que lo va a seguir haciendo si tú lo crees. Porque si crees en la verdad y en la salvación conforme a la verdad de Jesús y estás en el Espíritu Santo, no tengo ninguna duda, las manifestaciones del Espíritu son en ti, y la habitación, si has sido bautizado en el Espíritu Santo. Este ministerio público del que hablo y que vengo predicando con inalterable consistencia, en donde y cuando siento, cuando discierno que quien está escuchando lo recibe, pero también aún en ocasiones cuando veo que los corazones no están dispuestos, yo suelto, yo hablo y yo dejo que el Espíritu hable, porque no es lo que yo diga, sino lo que el Espíritu haga, conforme a su voluntad, la de Dios. En lo que concierne a las actitudes tomadas para con los dones del Espíritu Santo, los cristianos de estos últimos años, de estas décadas, ya son décadas, amados, se han dividido al menos en 3 grupos diferentes. Primero, los que magnifican los dones del Espíritu Santo y ya no vislumbran nada, solo se enfocan en los dones. Segundo, los que niegan que los dones del Espíritu fueron para la iglesia también hoy. Y solo fueron en aquel tiempo, la iglesia primitiva, esa primera iglesia de cuando Cristo estaba por partir y recién partido a la derecha del Padre. Y tercero, los que parecen estar totalmente enfadados con tal asunto y ya no quieren gastar tiempo en discutirlo. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias, por la exageración en, déjenme decirlo así, manipulación de la gracia, si es que pudiera existir tal cosa de la manipulación de la gracia y de los dones del Espíritu, porque la verdad es que más bien caen en otro tipo de cosas, y déjenme hablarlo claro, en hechicerías, en brujería y otras cosas probablemente, porque Satanás también puede hacer esos milagros y engañar a los sentidos y hacer cosas. Déjenme quitarlo de Satanás, también hace milagros para no provocar cortocircuitos mentales, pero también engaña a los sentidos. ¿Ok? Existe el mal, existe Satanás y existen las prácticas ocultas. Y yo he sido testigo de ello. Y Dios nos ha usado para combatir a Satanás en ello, que también hay testimonio de gente que nos ha visto hacerlo. Nuevamente, en lo que concierne a estas actitudes que el pueblo de Dios, que el cristiano ha tomado al menos 3 grupos. El primero, los de los que exageran, magnifican los dones del Espíritu y entonces ya no pueden ver nada más. Y no digo porque no los sean, no, son
pero entonces ya no ponen atención a los fundamentos y a la verdad por sí misma, y solo están buscando la emoción de la manifestación del Espíritu. El segundo grupo, los que niegan a los dones del Espíritu y que dicen que ya no son, que solo fueron en aquel entonces, con los 12 apóstoles tan solo, por ejemplo. Y el tercero, los que parecen estar totalmente enojados con tal asunto y ya no quieren ni discutirlo porque han tenido o malas experiencias y han sido hasta engañados, ¿verdad? O sencillamente porque no lo creen, porque sus líderes y o pastor o pastores les dicen que eso no es cierto y que eso ya no es más. Más recientemente, el pueblo de Dios ha venido tomando conciencia. Puede haber otro grupo más, de un número tan reducido que pareciera ser no tener importancia, un cuarto que pareciera ser no tener importancia. Y es de los que desean, de los que anhelan conocer la verdad sobre los dones espirituales. Que verdaderamente están en búsqueda, que saben, disciernen, sienten que hay algo más y quieren tener ese conocimiento y experimentar esa verdad de lo que Dios ha preparado para ellos dentro del contexto, déjenme decirlo así, de la saludable fe del Nuevo Testamento. Y es para ellos que en su momento A.W. recibió esto de parte de Dios y que el Señor me mueve a compartirlo con ustedes. Esto no es fácil de compartir porque no es algo de lo que naturalmente nos hablan, amados, y eso yo lo sé. No es algo de lo que naturalmente nos hablen. Pero bueno, amados, es algo que también es cierto que el Señor está poniendo en nuestro corazón el compartir. Eli, hazme favor. Mi amado, gracias, Dios te bendice. Dios te bendice, varón de Dios. Ahora, ¿cuál es la iglesia verdadera? Todo problema espiritual, amado, tiene un origen en eso, en la presencia y en la comunión con Dios. Y por lo tanto, entonces acaba siendo un tema teológico, le hace teos logos, del conocimiento de Dios. Y quiero ser muy preciso aquí, no equivocar ni mandar un mensaje que se pueda malinterpretar. Teos logos, el conocimiento de Dios. Que luego en muchas ocasiones hablan de teos logos, el conocimiento de Dios, como si se tratara solo de aprenderse la Biblia, los versículos de la Biblia de memoria. Y no, amados. Eso viene después. Eso es la consecuencia de tener una relación única, profunda y personal con Dios, como este Dios triuno que es una persona. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo en este Dios triuno que es uno solo y uno mismo. Y por ser una persona, tú y yo podemos, si lo decidimos así, tener una relación personal, íntima, viva, eficaz, emocional, primero espiritual, poderosa, con el Padre, con el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto es de lo que te estoy hablando cuando te hablo de teología, tal cual estoy hablando. El problema espiritual tiene un origen teológico, del conocimiento de Dios. Nuevamente, no porque conozcas tan solo, como si tan solo fuera denostar, que no es lo que el Señor pone en mi corazón, pero de lo que te estoy compartiendo de corazón es de que conozcas a Dios porque tienes una relación con Él. Y entonces, la enseñanza de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras y de su correcta comprensión no puede verdaderamente impactar tu vida, tu existencia, amigo. Entonces tu corazón, tus emociones, tus pensamientos, tu alma, sin haber impactado primero tu espíritu, y eso no puede ser, si no es el Espíritu Santo mismo el que está impactando, porque tienes esa relación con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Tienes una relación con Dios porque pasas tiempo a solas con Dios, construyendo una relación con Dios, dejando que Dios mismo se te revele y se manifieste. Eso
es de lo que te estoy hablando, eso es de lo que te quiere hablar esta noche el Señor. Una vez alcanzado ese terreno, una vez que estemos bien fundamentados en este conocimiento con C mayúscula, fundamentado en esta relación personal e íntima con Dios, es que estaremos habilitados, capacitados, aptos para poder discernir la enseñanza, la interpretación que se nos ofrezca en nombre de la verdad. Es decir, aquello que escuchas de otros. Aquello que tú escuchas de otros u otras, hermanos o hermanas en Cristo, que con buenas intenciones, fíjate lo que te estoy diciendo, que con buenas intenciones pudieran estar hablando en nombre de Dios y quizá no lo están haciendo así. Y esto es tremendo, amados. Esto es tremendo porque tenemos que discernir si lo que estamos recibiendo, que no solo escuchando, recibiendo, que no solo viendo, recibiendo, tenemos que discernir si verdaderamente es algo que viene de Dios. En la iglesia, el discernimiento, la comprensión recta, exacta, precisa de los dones del Espíritu depende de esta naturaleza de relación que tú tienes con Dios. Escúchate bien, depende de la naturaleza de la relación que tú tienes con Dios. ¿Es una relación en función solo del estudio de la letra? Déjame decírtelo así de fuerte, solo del estudio de la letra. ¿O es una relación y es un conocimiento, una revelación que Dios se autorrevela y se revela a sí mismo por medio del Espíritu Santo y entonces te lo confirma en su bendita palabra? Claro, en el seno de la iglesia, porque ese es el diseño de Dios, en este cuerpo de Cristo de la iglesia es donde debiera surgir, pero primero en tu relación personal, íntima, única con Dios. Y es que el gran reto, que puede ser un problema de los dones espirituales, al día de hoy, en la manera en cómo se están tomando en estos 3 grupos que hablé originalmente y este cuarto, que ahora busca desesperadamente, verdaderamente discernir y conocer a Dios mismo, al Espíritu Santo, a Cristo, en esta manifestación de sus dones. No puede ser aislado de la cuestión mayor y ni resuelto por sí mismo. Amados, la verdadera iglesia, la verdadera eclesia, la asamblea de Dios, vamos a llamarlo, es una consecuencia, es un fenómeno espiritual que surge en la sociedad humana y que hasta cierto grado se entremezcla con ella. Y de ella, sin embargo, difiere bastante por algunas características muy particulares. La iglesia se compone de personas regeneradas que debieran estar en un proceso de renuevo continuo hasta la estatura del varón perfecto, y que son distintas de otras personas por el hecho de que es evidente que están viviendo una vida distinta, una vida de una calidad superior, una vida que es de una calidad superior y que les ha sido infundida por ocasión de este proceso de renuevo a partir de esta vida interior, a partir de esta relación con Dios mismo, que es de la que les estoy hablando ahora, amados en Cristo. Ok, bendiciones, hijo. El origen de todos ellos, amados, nos estábamos despidiendo de nuestro hijo que sale, el más pequeño de ellos, Daniel. Sí, tiene nombre como ese gran profeta.
El joven Daniel es el más joven de los nuestros también. El origen de todos estos hijos de Dios, de todos estos hermanos en Cristo es divino. Y la ciudadanía de ellos, amados, escucha, y su ciudadanía, su identidad, amados, su identidad está en el cielo. Adoran a Dios en el Espíritu. Regocijan y su gozo es en Cristo. Ya no confiamos más solo en el pensamiento humano, sino primero en la revelación por esta comunión que tenemos con Cristo por medio del Espíritu Santo y por tanto con el Padre por medio del Espíritu Santo. Formamos, y así lo hacemos entonces, parte de una generación elegida. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay quien habla de ello, Juan Calvino, de la predestinación. Y hay quienes han interpretado la predestinación como que ya está escrito entonces quién se salva y quién no se salva, quién decide por Cristo y quién no. Y es que la predestinación, amados, tiene que ver más con tu decisión personal, con tu libre albedrío, con que tú puedes decidir si crees o no crees. Les bendigo, vayan con Dios, estén en contacto, amados. Bendiciones. Adoramos a Dios en el Espíritu. Nos regocijamos en Cristo. Ya no confiamos en la carne. Formamos parte de una generación elegida, de un real sacerdocio, de una nación santa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Somos entonces un pueblo peculiar, un pueblo especial. Y esto, amados, es tremendo. Cuando lo vemos así, cuando amados, lo discernimos de esta manera, cambia completamente, déjenme decirlo de esta forma, la concepción, la visión de lo que estamos diciendo. Podríamos parecer como presos a causa de, habría que lo vería así, un hombre rechazado y crucificado, que se dijo Dios y que empeñó su propia honra y palabra, diciendo que iría a preparar un lugar para todos, quienes en Él creemos, en la casa de su Padre, que es nuestro Padre, y que volvería para llevarnos allá, como el máximo de nuestros regocijos y gozos. Yo no sé tú, amado, yo sí lo creo, ¿eh? Y ese es el gran tema. Es por eso que parece locura. Es por eso justamente que parece locura el hablar de ello. Porque mientras aguardamos tan maravilloso acontecimiento, vamos ganando. Y quizá entonces, si verdaderamente creemos, cargando una cruz, su cruz. Vamos sufriendo todas las incidencias del ser llamado Hijo de Dios, quizá ofensas como las que ya te platiqué, que yo mismo he recibido solo por hablar con esta frontalidad de la manifestación de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo y fuego como algo real y verdadero hoy. No como algo que fue solo en aquel tiempo con los 12. No como algo que fue solamente en la iglesia primitiva, sino que hoy es tan actual como lo fue entonces. Y que aún hoy Dios actúa y nos usa aún para obrar cuando a Él así le place en la resurrección de los muertos. Porque he sido instrumento de algo así yo mismo. Firmemente creemos que participaremos de este triunfo entonces.
Y por esa razón voluntaria y espontánea tomamos también el rechazo de Cristo de parte de una sociedad que no comprende esta verdad que estoy ahora mismo compartiendo con esta apertura. Y si cabe, y me aceptan y me permiten decirlo de esta manera, con este desparpajo, con este atrevimiento. Por todo ello, los cristianos no guardamos resentimientos, no debiéramos guardarlos. Por el contrario, con profundo y sincero anhelo, debemos de amar a quienes se oponen. Debemos de compadecer de quienes nos critican y nos persiguen. Debemos de anhelar que todos los seres humanos se arrepientan, se reconcilien con Dios. Y es este un mero resumen de uno de los muchos aspectos de esta enseñanza que en el Nuevo Testamento está documentada, por decirlo de esta manera, al respecto de lo que debiera de ser la eclesia, la asamblea, el cuerpo de Cristo. Y otra verdad aún más reveladora, aún más significativa para todos cuantos verdaderamente anhelamos conocer apasionadamente, con fuego, mejor y más profundamente de los dones del Espíritu Santo, es esta en que la iglesia es un cuerpo espiritual, una entidad orgánica, unida, uniforme, por la vida que reside en ella y que es el propio Espíritu de Dios. ¿Qué te estoy diciendo, amado amén, con esto entonces? Que tú no puedes ser parte de esa iglesia, ni vas a alcanzar esa unidad si no es el Espíritu Santo el que reside, el que habita en ti. El diseño de Dios es que cada miembro de esa iglesia esté unido uno al otro. El diseño de Dios es que cada miembro esté reunido completamente por una relación de vida y con un propósito concreto, que es el establecimiento y la expansión del reino de Dios. Así es como se puede decir que el alma es la vida de su cuerpo. También podemos decir que la habitación del Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Por eso es que le dijo: yo parto pronto, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, y que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre les sea hecho, pero solo si primero, tal cual les dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿en que en agua? No, amados, en el bautismo de Cristo, que es el del Espíritu Santo y fuego, será salvo y recibirá del reino, tal cual lo dice Juan 3 también, distinguiendo muy bien el bautismo del Espíritu en arrepentimiento del bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el de Jesucristo. Y lo dice el propio Juan el Bautista. La enseñanza clara y enfática del gran apóstol de Pablo es Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo la iglesia misma su cuerpo. Y este diseño aparece cuidadosamente presentado de manera continua en largos tramos. No es tan complicado, amados. Dios es simple. Somos nosotros los humanos que a fuerza de razonar su palabra hemos ido complicando y hemos hecho de una manera muy parecida lo que hizo en su tiempo y lo que ha pasado durante los siguientes 2000 años su propio pueblo escogido. Al poner libro sobre libro, texto sobre texto, manuscrito sobre manuscrito, carta sobre carta, pergamino sobre pergamino, pensamiento sobre pensamiento en la interpretación de lo que creemos es su verdad, cuando todo lo que tenemos que recurrir es al autor de la obra para que él revele su obra. Y es todo lo que hay que hacer. Como el hombre normal tiene un cuerpo con miembros que obedecen, con una cabeza que dirige,
Así también es correcto que la verdadera iglesia, siendo un cuerpo, y los cristianos individualmente somos miembros, Cristo es la cabeza. La mente, el Espíritu Santo, actúa por los miembros de este cuerpo, usándonos para cumplir con su propósito. ¿El de quién? El del Padre. El apóstol Pablo nos habla del pie, nos habla de la mano, nos habla del oído, nos habla del ojo, como miembros del cuerpo, cada cual con su función propia, aunque individual, particular, limitada y coordinada al mismo tiempo. Es el Espíritu que en ellos opera, así lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo prácticamente completo, desde el versículo 1 y hasta el 31. La enseñanza de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, encontrado en el capítulo 12, como te lo estoy compartiendo ahora, en esta primera carta de Pablo a los Corintios, le sigue pues una lista de ciertos dones espirituales, y ahí es que nos es revelada la necesidad de esos dones. La cabeza inteligente solo puede operar cuando da sus órdenes a los órganos preparados para varias tareas, amados. Y no sé si lo ves tú como lo veo yo de claro, amado, de particular gozo el ver este diseño, por decirlo de esta manera, este paralelismo, esta figura que el Espíritu Santo le dejó ver a Pablo para hablar del cuerpo, de la cabeza, de la mente, de los miembros, de los órganos de ese cuerpo. Y cómo los dones espirituales son los que hacen que opere todo esto en conjunto. Es la manifestación, es la acción, es lo que provoca los hechos mismos de los apóstoles, amados. Para operar, Dios en el Espíritu Santo, que es el que se ha quedado, tiene un cuerpo, tiene miembros, con habilidades específicas cada miembro, creados para accionar como instrumentos por los cuales el Espíritu puede operar, circular para los propósitos que son parte del diseño de Dios. Y esta es, en pocas palabras, amados, déjenme decirlo así, el diseño, los fundamentos, si así lo quieres ver, el Theos Logos, el conocimiento de Dios. En cuanto a los dones espirituales se refiere en términos generales. Yo sé que, amado, que probablemente nunca te lo habían explicado, nunca te lo habían compartido, nunca te lo había el Señor ministrado de esta manera tan especial, tan particular. Ahora, amados, ¿cuántos dones hay? ¿Cuántos dones hay? Se dice en general que existen, al menos así lo hemos recibido en la enseñanza neotestamentaria históricamente, desde que esto se hace así, 9 dones del Espíritu Santo. Y yo creo, o al menos así también da testimonio el hermano A.W. Tozer en esta obra El Camino del Poder Espiritual, porque el apóstol Pablo nos da una lista de 9 en Primera de Corintios 12 precisamente. Aunque el apóstol se refiere a nada menos que 17, conforme a Primera de Corintios en el capítulo 12, versículos 4 al 11 y también versículos 27 al 31, a Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, y a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Repito, el apóstol Pablo en realidad habla de al menos 17 dones del Espíritu Santo. Primero, en la primera carta del propio apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 4 al 11,
Y el mismo capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículos 27 al 31. Segunda porción, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 3 al 8. Y finalmente en la carta a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 7 y hasta el 11. Amados, y si revisamos, si leemos, si profundizamos, si escudriñamos con precisión, no nos habla de talentos naturales. Nos habla de dones concedidos o distribuidos por el Espíritu Santo mismo, con el propósito, con el objetivo de capacitar al creyente a cumplir su propósito, hacia su lugar, hacia su puesto, en el cuerpo de Cristo mismo. Los dones son, por tanto, como tubos de un gran órgano, permitiendo al organista un alcance amplio, a punto de producir la mejor calidad de música. Y cuando estudiaba, cuando profundizaba en esta figura que el Señor le entregó al hermano A.W. Tozer, pues ya hace muchas décadas, prácticamente 70 años, quizá un poco más, no pude dejar de pensar en aquel tiempo en cuando mi esposita amada, que se encuentra aquí conmigo, y yo tuvimos, no recuerdo si 2, 3, varias reuniones con quien, preciosa Lupita, me acuerdo del nombre de pila, pero no me acuerdo de su apellido, fue quien por recomendación visitamos en su casa, en su hogar, para escoger la música que ella interpretaría en cantos, en salmos en nuestra boda, pero también la música sin vocales, y escogimos, me acuerdo muy bien, la música acuática de George Frederick Handel. Y yo no sé si tú sepas que la música acuática de George Frederick Handel la escribió enfermo y tirado en la cama, y está considerada hoy por hoy con la obra más hermosa, más poderosa, más fastuosa de la música clásica. Y la escribió tirado en la cama. Era cristiano, George Frederick Handel, y el Señor, dicho por él en su biografía, se la reveló, y después de terminarla de escribir, se levantó de la cama completamente sano, libre, porque se la ofreció al Señor. Recordé muy bien aquello. Ahora repito, tales dones, amados, son más que ingenios naturales. Son, a la verdad, dones espirituales, dones que solo pueden venir del Espíritu mismo de Dios. Señor, estos dones del Espíritu Santo capacitan al hombre para operar sobrenaturalmente en lo natural. Otra vez. Estos dones espirituales que solo te da Dios por medio del Espíritu Santo capacitan al hombre para actuar sobrenaturalmente en lo natural. Utiliza pues el Espíritu Santo al propio cuerpo de Cristo, a la Iglesia, a la asamblea, por medio de sí mismo en el Espíritu Santo. Y entonces se mueve sobrenaturalmente en lo natural. Y eso es diseño de Dios. Eso lo dice la propia palabra de Dios. Está escrito en el Nuevo Testamento. Ya te di, 1 Corintios capítulo 12, ya te dije Efesios 4, ya te di amados, ya te di también Romanos en el capítulo 12, versículos 13 hasta el 8. Amado, ¿por qué entonces hay tantos líderes, pastores y, déjame decirlo, potenciales o quizá hijos o hijas de Dios? Y digo quizá porque puede ser que hayan hecho su confesión de fe solo de boca, pero no con el corazón. Con lo cual, conforme a la definición
Si habláramos de definir, quiero poner la palabra definición entre comillas, y solo lo hablo en palabras naturales para que se entienda, porque esto no es natural, sino sobrenaturalmente espiritual, por el Espíritu Santo con E mayúscula. Son cosas que solo Dios puede hacer. Pero usa al hombre, usa a sus hijos e hijas, que actúan llenos del Espíritu y el poder del Espíritu Santo sobrenaturalmente en lo natural. Si tú lo crees, escríbeme. Verdaderamente anhelo que si tú lo crees, si tú me escuchas, me estás viendo ahora, me estás escuchando ahora, o lo hagas más tarde, me escribas aquí al muro. Yo he sido un instrumento, sigo siendo instrumento de Dios para ello. Si tú lo has sido, escribe tu testimonio. Al menos uno, seguramente ha sido en varias ocasiones, pero al menos escribe un testimonio en donde es el Espíritu Santo mismo el que te está moviendo y te está usando con poder sobrenatural en lo natural. Hoy, o lo ha hecho. Y cuando lo haga, escríbelo, da testimonio, porque no hay nada más poderoso que el testimonio de cuando Dios te usa, para que otros vean, conozcan y decidan por el Dios que hoy sigue siendo el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Para qué lo hace Dios? ¿Cuál es el propósito del Señor en realizar esta obra? Una obra que es muy superior al reinado, al principado, al príncipe de este mundo, que tiene una naturaleza caída. Porque sí, Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, nos guste o no. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, nos guste o no. Porque si hubiésemos ya hecho la tarea, amados, el reino de Dios ya estaría restablecido aquí en la tierra. Y todavía eso no ha ocurrido, no por completo. Si tú verdaderamente ya eres uno con el Padre, con el Hijo, es porque estás lleno del Espíritu Santo. Y entonces ya has sido bautizado en ese Espíritu Santo. Y entonces a donde vas tú va un pedacito del reino contigo y se manifiesta el reino contigo. Y el que entendió, entendió. Amén. El que discernió, discernió. El que escuchó, escuchó. Y el que creyó, creyó. Y yo digo amén a eso. Amén. El trabajo, la actividad en fe, claro que pueden ser realizados por hombres naturales. Y claro que puede ser hecho por hombres naturales no dotados de los dones del Espíritu Santo. Y puede ser muy bien hecho también. Pero no va a tener impacto eterno. No va a ser establecido el reino y por tanto puede ser vuelto a conquistar. Puede ser que se retiren, no que sean echados, que se retiren los demonios porque hay presencia del Evangelio. Pero si no es tomado en nombre del reino de Dios, en nombre de Cristo lleno del Espíritu Santo y se establece el reino ahí, en el momento en que te retiras, los demonios vuelven a tomar su lugar. Y lo dice claramente la palabra de Dios. Toda obra destinada a la eternidad, al reino de Dios, solo puede ser realizada por el Espíritu Eterno. ¡Wow! Toda obra, amado, escuchaste bien, toda obra, amado, toda obra destinada a la eternidad solo puede ser realizada por el Espíritu Santo, amado. No hay otra manera de que esto sea así. Ninguna obra es eterna si no es hecha por el Espíritu de Dios. Ninguna obra hecha por el hombre sin la presencia del Espíritu Santo tiene impacto en el reino y por tanto es perecedera y no eterna. Ninguna obra es eterna si no es hecha por el Espíritu Santo, mediante los dones que Él mismo entrega, libera, activa en sus hijos e hijas, cuando a Él le place, en su gracia. Claro, si ya eres salvo y si ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Hoy el Señor lo sigue haciendo
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos, en el capítulo 8, amados, versículos 3 al 8. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 8, versículos 3 al 8, en donde dice la palabra de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con E mayúscula, Espíritu Santo está hablando entonces en el versículo 4. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios, en el capítulo 4, versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego te dice de los versículos 11 y hasta el 16 de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres, amados, y aquí me detengo, amén. Hay hombres que diciendo que es Dios, están actuando, aunque lo hagan de buena intención en su cabeza y no por revelación del impacto y la habitación del Espíritu Santo en ellos. Y esto es tremendo, esto es impactante, esto es revelador, aunque seguramente no es nuevo para la mayoría, solo que no lo has discernido así. Solo que tú has creído que porque es pastor, o porque se dice apóstol, de este tiempo al menos, o porque se dice profeta, o porque se dice lo que se diga, o porque hay quien se lo diga. Todo lo que sale de su boca viene de Dios. Amado, discierne bien qué está diciendo y quién está hablando. Si es Dios mismo porque está lleno del Espíritu de Dios, o es el hombre el que está hablando. Y eso, amado, es algo que tienes que discernir. Y solo puede ocurrir si estás lleno del Espíritu Santo. Y eso solo ocurre si tienes una relación con Dios. Y solo vas a tener una relación con Dios si buscas y tienes una comunión con Dios. Y entonces hay no solo discernimiento y revelación, hay conocimiento de Dios. Por toda una generación, maestros evangélicos nos han dicho que los dones del Espíritu cesaron después de la muerte de los apóstoles, de los 12 originales. Bueno, 11 originales, porque el 12º sabemos que se colgó por traicionar al maestro, aunque hubo luego uno más que fue nombrado en discernimiento por revelación del Espíritu Santo, por los 11. Pero muchos maestros dicen, durante mucho tiempo lo han dicho, que los dones del Espíritu solo fueron para aquellos
que cuando se completó el Nuevo Testamento terminaron la actividad de los dones espirituales en otros. Y esa doctrina, amados, no tiene a su favor siquiera una sílaba de autoridad bíblica. Y no estoy más que leyendo lo que el hermano A.W. Tozer, reconocido por generaciones de grandes varones de Dios, de autoridades, teólogos, evangelistas, pastores, profetas de nuestro tiempo, apóstolos, para no hablar de apóstoles, apóstolos enviados de nuestro tiempo, dicen y reconocen en él. Lo estoy leyendo y está en la página 12 de este libro, El Camino del Poder Espiritual. Yo solo estoy dando testimonio de aquello de que el Señor me habla por medio de esta palabra que le dio a este hermano, fundamentada en la palabra de Dios. Y acabo de dar lectura al propio Efesios 4, versículos 7 y hasta el 16. Quienes defienden esta idea tienen que asumir entera responsabilidad porque es aberrante. Porque están manipulando la palabra de Dios. Porque si no, entonces están diciendo que la palabra solo es verdad para aquel tiempo. Y entonces, ¿en dónde está aquello que conocemos con C mayúscula? Porque si Dios fue, si Dios es y si Dios va a seguir siendo y su palabra es eterna, entonces su palabra fue, su palabra es y su palabra seguirá siendo. Y sus dones también. Y nos seguirá usando. No manipulemos la palabra, amados. Si estamos enseñando eso o si hemos recibido esa enseñanza, estamos cerrados. Entre nosotros el número de personas con dones del Espíritu Santo hoy, comparando con los billones que somos en este planeta y los muchos millones que somos de cristianos, es muy pequeño. Y solo porque no hemos creído o porque nos han engañado. ¿En qué verdad y en qué Dios estás creyendo tú? Necesitamos desesperadamente, amados, líderes espirituales, equipados, dotados, llenos del Espíritu Santo, con discernimiento. Hay muy pocos. Dios conoce mi corazón, que quisiera decir, habemos muy pocos, pero no me toca a mí decirlo, amados. ¿Quién soy yo? Líbreme Dios. Hay muy pocos líderes espirituales verdaderamente llenos del Espíritu de Dios. Y en general hemos sido coaccionados a utilizar técnicas del mundo, a utilizar razonamiento de hombre, a utilizar psicología fundamentada, a veces insanamente en la propia palabra de Dios, pero psicología y filosofía del hombre para manipular al hombre. Y a veces hasta el propio Hijo de Dios. En vez de dejarnos llenar de la unción, la gracia, el poder del Espíritu de Dios, para que Él sea el que guíe a su pueblo con verdadera visión y revelación en la llenura del Espíritu Santo. En este tiempo, en esta hora de susto, de angustia, de falta de gozo, de desesperanza, y de eso estamos hablando. Justamente el domingo estaré mañana en la mañana enviando la invitación del mensaje de este próximo domingo en esta nueva serie que el Señor ha puesto en mi corazón, amados. En esta nueva serie que el Señor ha puesto en mi corazón. El poder de la esperanza, amados. Y el título del mensaje es Viviendo en Esperanza. Recibirán la invitación mañana. Disculparán que no lo haya hecho antes, pero el mensaje apenas lo culmina esta tarde, con la dirección de Dios. Esta nueva serie que en su segundo mensaje, esta nueva serie de nombre El Poder de la Esperanza, que estaremos transmitiendo en punto de las 11:45 de la mañana, por aquí mismo, por mi perfil en Facebook, PS Jorge Macías Benítez, y también por Periscope, Jorge Macías Benítez, y luego publicando el video en Facebook, en Twitter, en Periscope, en LinkedIn, y ahora también en Vimeo,
todas a mi nombre, en el blog Reino de Dios Ministerios, todo junto, .blogspot.mx. Viviendo en esperanza. 11 en punto de la mañana, dirección conocida, la invitación mañana en la mañana. Transmisión en vivo 11:45 de la mañana este domingo, Viviendo en esperanza, y los espero, en el nombre de Jesús los espero para que nos acompañen, amados. Pero justamente de esto se trata, de esperanza. Necesitamos líderes que llevemos esperanza. Hay mucho de presidir, mucho de informar, mucho de votar, mucho de reunirse, de congregarse, mucho de argumentaciones, mucho de discusiones, de si Juan, de si Pedro, de si Paco, de si no sé quién. Tú eres de Cristo, amado. Tú solo vas a ser de Cristo, del Padre, lleno del Espíritu Santo y de nadie más. Los demás solo somos instrumentos, solo somos mayordomos. En el mejor de los casos, amado, el título lo pone Dios, no el hombre. Necesitamos urgentemente, febrilmente, anhelantemente, desesperadamente, líderes espirituales llenos del Espíritu Santo con don de conocimiento y de revelación de Dios. Y en lugar de eso, ¿qué tenemos hoy? Estudios, preparación, doctores en teología. Sábelo todos y nada más, es todo lo que tenemos. Eso es lo que hay. Eso es lo que les gusta hoy. El doctor fulano de tal, y el doctor sutano de tal, y doctor en teología de no sé cuánto, y doctor en divinidad, y no me preguntes qué. Verdaderamente, amado, ¿tú crees que eso es lo que te va a llenar del conocimiento de Dios? ¿Tú crees que saberte la Biblia de cabo a rabo, llenarte la cabeza de texto, no quise decir palabra con toda intención, porque sí, llénate de la palabra de Dios, pero que Él te la revele, no el hombre? Porque si te la revela el hombre es texto. No sirve de nada tener 20 doctorados en teología y en otras artes y ciencias de hombre, aunque estén inspiradas en el texto de la Biblia. Tú de lo que tienes que llenarte es del conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios está buscando que tú tengas, conocimiento de Él. No que te llenes de doctorados y que seas un sabelotodo más. Te puede estar preparando de esa manera, llenando de texto y texto y texto y texto y otros estudios de textos y textos y textos, preparados por el hombre, pero que quizá no han estado inspirados por Dios. Y quizá lo que va a suceder si así lo haces y no disciernes lleno del Espíritu Santo en conocimiento con C mayúscula, en esa relación íntima con Dios, es que el día que verdaderamente Cristo venga, seas hecho de lado con un rótulo que diga doctor en teología, en lugar de hijo de Dios. Yo no sé tú, amado, yo prefiero ser hijo de Dios. Yo prefiero ser hermano de Cristo. Yo lo quiero como mi Señor y Salvador. Anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo no se vaya nunca de mí. Y así como lo siento en este momento, inundando mi corazón, inundando mi ser, la presencia de Dios aquí, eso es lo que quiero. Eso es lo que anhelo con todo mi corazón y clama como el ciervo brama por las aguas, dice la palabra de Dios, para que tú recibas y anheles lo mismo que yo anhelo. Seremos hijos de Abraham. Dios puede de estas piedras levantar hijos de Abraham. En este asunto la verdad es esta: las Escrituras Sagradas, la palabra de Dios, de muy clara forma nos dice del codiciar los dones espirituales. Mira, vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Amado, vamos a la primera
carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 y en el versículo 31, donde dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y dice después en el versículo 3 inmediatamente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amado, aquí quiero dejarte el mensaje y este estudio discipular esta mañana, esta noche del viernes 24 de mayo del año 2019, con esta reflexión, con esta tremenda reflexión, amado. ¿Qué es lo que tú, amado, estás buscando en verdad? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? ¿Cuál es el anhelo en tu corazón? ¿Qué es lo que en verdad estás buscando, amado? Porque este siervo que te comparte, lo único que anhela es que escuches la voz de Dios. Y que si hablo mi boca, sea el Espíritu Santo mismo hablándote. Sea el Espíritu Santo mismo impactando tu corazón. Y que si tú has escuchado, si has visto y has escuchado, o si más tarde escuchas y o ves esto, lo compartas. Si el Espíritu Santo y Dios mismo, Cristo, te ha hablado con verdad. Porque Dios hoy sigue siendo el mismo Dios que capacitó a aquellos 12 originales. Y seguirá siendo y haciendo lo mismo que Cristo mismo le dijo a los 11 que quedaban. Ahí en Marcos 16, 14 al 18, cuando les dice: y si creyeren y fueren bautizados, hablando de su bautismo, no el de arrepentimiento, sino el suyo, el de Espíritu Santo y fuego, serán salvos. Y en mi nombre, les dice, echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y tomarán en su mano serpientes, e impondrán manos, y la gente sanará. Y eso hoy, amado, Dios lo sigue haciendo. Y si tú lo crees, amado, solo comparte, di amén, y sé la bendición, y lleva el reino tú también. Y en el nombre de Jesús recibe también al Espíritu Santo de Dios para que habite en tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado, Padre mío, esta noche, y gracias por esta reflexión poderosa y profunda, Padre bendito. Llénanos, Señor, de tu luz y tu verdad, y no permitas, Padre, que nada nos desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que permanezcamos al centro en Cristo, llenos de tu Espíritu Santo, manifestándose entonces, Padre, todos tus dones. Sí, en la emoción, pero también en pleno conocimiento y revelación de lo que por gracia recibimos de ti, Señor. Y entonces seamos unos, aquellos, Padre, que estamos creyendo y levantándonos en liderazgo, Padre, para que tu reino no solo sea nuevamente establecido aquí, y ese principado que le entregamos a Satanás en aquel pecado original sea echado al lago de fuego y sea restablecido tu reino y expandido, Padre, por la fe y la verdad de creer que tú vives, que tú habitas y que tú eres el mismo Dios que has sido, que es y que seguirá siendo hasta el regreso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Yo te lo pido, Padre, para que bendigas y fluyas, Señor, en todo el que escuche y oiga, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Dios los bendice, amados. Dios los bendice.